contaba Araceli en cuanto que se vio en cuanto a la danza, pero yo lo veo también como iglesia, ¿no? Estuvimos en ese congreso que organizó el apóstol Avellaneda y venían hermanos que habían viajado 24 horas, por ejemplo, para que tengas una idea, en el norte argentino, 24 horas en el ¿no? Se cruzaron todo el norte, salieron de pueblos muy chicos, con muy pocos recursos, algunos casi sin recursos, ¿no? No voy a hablar de la selva, si bien en el Chaco hay selva, pero sí de los montes, tienen iglesias en los montes, ¿no? La pasada me contaba cómo hacían, van y hacen una campaña donde Dios les muestra estas las características de los ministerios apostólicos y proféticos, ¿no? Que en oración buscamos donde Dios nos guía, donde Dios nos lleva, y en ese lugar, de diferentes maneras, todo, según la guía de Dios y las posibilidades que tengan los ministerios, se empieza a trabajar, ¿no? Algo parecido hacemos nosotros, lo único que ellos van donde, primero, no tienen recursos, se mueven en fe, ¿no? Como lo hacemos nosotros también, y van a lugares donde no hay recursos tampoco. Por ejemplo, van a los montes del interior, dice, apóstol, no sé de dónde sale la gente porque uno mira para todos lados y no hay nada. Dice, pero empiezan a venir en burro, en carro, a pie, en bicicleta, a caballo, y se juntan 500, 600 personas y se tienen cultos de 2, 3, 4, 5 horas, ¿no? Y ahí comen y ahí hacen sus necesidades y después se van a la casa todos felices, ¿no? Estamos invitados para el año que viene, para el año que viene va a ser para ir a un congreso misionero a uno de esos montes, ¿no? Así que yo lo estoy gestionando porque quiero llevar también gente. Tiene su característica. Dice, recién este año pusieron la luz, entonces a la gente que va, dice, claro, cuando van de Buenos Aires es una cosa, cuando van, viste, de una ciudad, ¿no? Entonces dice, le dan una botella de agua y dice, bañese bien. Con una botella de agua vos te tenés que bañar, ¿no? Y dice, y vas al baño, ¿no? Y está sentado en el water, que no sé si hay water, ¿no? Está sentado y si pasan los vecinos y dice, oh, ¿cómo anda, patrón? Y porque están sentados en el water los saluda, hola, ¿cómo anda? ¿No? A la tierra, a la vista de todo, ¿no? Entonces es muy particular, ¿no? Entonces, claro, unos dirían, no, yo ni loco voy, ¿no? Y otros son más de guerra, como contaba, son más de guerra, ya están las expresiones de acá. Con el pandero y parece que lo están rompiendo, ¿no? Pero tiene que ver, todo esto tiene que ver con la conquista. Cada uno lo hace de la manera que Dios le muestre, con las características que una persona, una familia, un ministerio tiene, ¿no? Dios no nos hizo iguales a todos, nos respeta a todos, Él nos dio el carácter y la forma. ¿Qué quiero decir? Cada uno de nosotros formamos, le damos cierto ambiente, vamos a llamarlo así, ciertas características espirituales a los lugares donde nos congregamos, a cada reunión que hacemos, ¿no? O sea, que para que pueda suceder un milagro, o vos y yo nos vayamos llenos de Dios, acá tiene que pasar algo, ¿no? No es que simplemente nos juntamos en un salón, en un galpón o en un templo, y por juntarnos suceden las cosas, sino que tenemos que crear cierto ambiente para la bendición y por consiguiente para la conquista. Esto pasa en la iglesia, pero también puede pasar en tu casa, también puede pasar en tu corazón, ¿no? Hay personas que batallan y por ahí la familia está inconversa y no se dan cuenta las luchas que están teniendo. Así que el ambiente por ahí lo formamos acá en nuestro espíritu, ¿no? Pero por ahí también se hace en la casa, en lugares donde son todos cristianos y hay una crisis y se ponen de acuerdo para orar y para batallar y crean esa atmósfera de gloria o atmósfera de conquista, ¿no? Che, la plata no nos alcanza, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que abra una puerta o que haga un milagro. Y yo no sé cómo, pero siempre se llega a fin de mes, siempre se pasa el otro año, siempre tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, una de las cosas que hace es formar ese ambiente donde el Espíritu Santo se mueve y donde Él bendice a su pueblo. Diga gloria a Dios, ¿no? Así que ese ambiente de gloria, ese ambiente de conquista es sumamente importante que vos y yo lo podamos desarrollar. Para eso se organiza lo que es la parte cúltica, ¿no? Por eso no venimos y no se pasa directamente a la palabra en las iglesias. ¿Por qué? Primero hay alabanza. ¿Por qué? Porque queremos, lo expresamos con diferentes palabras. Que la gloria de Dios caiga, que el Espíritu venga, que el Espíritu nos llene. Pero cuando voy a la Biblia dice que yo ya estoy lleno del Espíritu, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En criollo formamos ese ambiente donde nos predisponemos a ciertas cosas, que puede ser buscar oración, levantar las manos y adorarle,
o recibir de alguna de las maneras, hay una predisposición de parte del pueblo que le alaba, que le adora o que necesita oración para su casa, para lo que fuera. Éxodo 3, capítulo 3, verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, está hablando de Moisés, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Diga gloria a Dios. Ya que Dios lo llamó, como te llama a vos, como me llama a mí, ¿no? Nos llama a su presencia. No es que nosotros simplemente buscamos su presencia, es un acercamiento mutuo, ¿no? Dios viene a nosotros y nosotros vamos a Él. Santiago dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Nunca es solo de Dios, porque Él, si bien lo puede hacer, pero Él está esperando que vos y yo podamos reaccionar al llamado, a aquellas cosas que Él quiere provocar en nosotros. O sea, es un encuentro mutuo, ¿no? El hombre, la mujer busca de Dios y Dios sale a su encuentro, ¿no? Para derramarse, para bendecirlo, para sanarlo o para lo que tuviera necesidad, ¿no? Pero una vez que el hombre se acerca, como en el caso de la zarza, dice: bueno, hasta ahí, porque estás entrando en una zona donde pueden empezar a suceder cosas que hasta te puede llegar a ser peligroso, porque todos queremos la gloria, pero cuidado, porque con la gloria no se juega. La gloria también te puede llegar a matar si hay cosas escondidas, si entras desprevenido, o sea, muchas veces vos y yo nos vamos a tener que preparar para entrar a esa zona de poder, a esa zona a esa atmósfera de gloria, ¿no? Por eso hay gente que viene a los templos, ¿viste? Y los levitas, los que nos dirigen la alabanza, y se levantan las manos, y hay gente con las manos como así, todo canchero. Dicen: estuvo lindo, pero no recibieron nada. ¿Por qué? Porque no se preparó, no preparó su espíritu, no preparó su cabeza, no le ordenó nada al cuerpo, ¿no? Para que el participar de una reunión sea meterse a esa zona de gloria. No es lo mismo entrar a la presencia de Dios pidiendo perdón, levantando manos limpias, ¿no? Con una pose de canchero y con la mano en el bolsillo. Ese no entra, ¿no? O estar hablando el uno con el otro de cualquier pavada de la vida, o cosas importantes. No es el momento ni es el lugar, ¿no? Si hay cosas importantes, las hablaremos después. Si hay necesidad de oración, después se orará. Pero hay momentos donde, y son momentos únicos, donde Dios abre el cielo, quita esos cielos de bronce, y donde nosotros recibimos, podemos entrar a su presencia, y por ahí no recibís el milagro, pero sí vas a salir fortalecido, vas a ser con las fuerzas necesarias para enfrentar cualquier crisis en la vida. Dígame amén. Amén. Josué capítulo 7. Vaya un poquito para adelante, Josué capítulo 7, busca el verso 13, vamos a leer 2 versículos ahí. ¿Por qué? Porque hay cosas que preparan, predisponen el entrar a esa zona de gloria, ya sea una persona, una familia, una congregación, un ministerio, un pueblo entero. Un pueblo entero puede entrar a esa zona de conquista. Cuando uno entra a una zona de gloria, está entrando a un lugar donde va a ser equipado para la conquista, siempre. Dígame amén de vuelta, por favor. Yo les veo la cara y quiero creer, ustedes quieren conquistar algo en la vida, ¿no? Que no andamos dando vueltas en un desierto. Todos queremos algo de Dios, ¿no? El soltero se quiere casar, y los que están casados quieren una casa, quieren un auto, y está bien, pero es lícito, todos queremos algo. Todos queremos, y no es malo, no me quiero enfermar, quiero vivir alegre, quiero vivir feliz, que no me falte la plata, que no me falte la salud, quiero bendecir a Dios. Todos queremos un montón de cosas. Bueno, entrando a esa zona, ahí es donde se posibilitan esas cosas, siempre y cuando nosotros hagamos, no es solo entrar, ¿no? No es solo entrar. Siempre y cuando nosotros vivamos de tal manera que nuestra vida traiga, sea del agrado de Dios. Josué capítulo 7, verso 13, dice: levántate, le habla Josué, Dios, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, le dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Sabes qué? Anatema es maldición. Hay algo maldito, hay algo que te va a arruinar la vida, hay algo que te están bromando, ¿no? Y los enemigos están, y vos vas a salir a luchar, y vos vas a salir a esforzarte, pero tus enemigos en vez de vencerlos te van a vencer a vos, ¿no? Y yo, ¿por qué Dios me abandonó? No, es que hay
hay cosas que nosotros debemos quitar y que por ahí no tomamos una conciencia plena de la limpieza que debemos hacer, sea en nuestros hogares, sea en nuestra conducta, en nuestro hablar, en el templo, en todo lugar donde estamos. Debemos limpiarnos, pero también debemos limpiar el ambiente, ¿no? O sea, yo puedo ser muy santo, vos podés ser muy santo, pero si voy a un prostíbulo, más que para así a predicar la palabra, no es el ambiente para un hijo de Dios, ni para una hija de Dios. Puedo ir a un casino, ¿no? Y me podré escudar, no, pero no juego, a mí no me gusta el juego. Pero ¿qué tal si yo fuera al casino acá, ¿no? Y me andaría paseando, viviendo por ahí, ¿no? ¿Es pecado o no es pecado? Yo no sé si es pecado o no, sé que el lugar no es de bendición para mí, ¿no? Sé que el lugar no es de bendición. Ahí Dios no me va a hablar más que para reprender. ¿No me puede hablar? Sí que me puede hablar. Me puede reprender por estar en el lugar equivocado, salvo que me sirve para predicar, ¿no? Y ya no iría solo, sería una cosa armada, como para que vayamos varios y nos agarremos y le prediquemos la palabra, ¿no? Pero que hay ambientes que no son favorables para el pueblo de Dios, ¿no? Hay ambientes que nos facilitan, que crean ese techo y que impide que Dios nos bendiga. Y en el verso 22 del mismo capítulo dice: Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Ya te acordás todo el pasaje, ¿no? Y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ella, que era un lingote de oro, era un manto babilónico de mucho valor, y lo había escondido porque se había enamorado de esas cosas materiales. Pensó que no era nada malo, pero estaba metiendo maldición delante del pueblo, y eso evitó que el pueblo tuviera una conquista directa y pronta contra un pueblo mucho menor, Jai. El asunto que le mataron un montón de gente. Dios se empezaron a quejar delante de Dios y decían: ¿cómo los voy a bendecir si ustedes tienen el anatema, tienen la maldición dentro de su casa, dentro de la carpa, dentro de la tienda? ¿Cómo pretendés que yo pelee por vos? ¿Cómo pretendés que yo te bendiga, te respalde, que forme ese escudo alrededor tuyo, si muchas veces, ¿no?, sucede eso aún con nosotros? No solo en ese tiempo, sino con nosotros. Salmo 15, tengo varios pasajes, creo que este es el último. Salmo 15, verso 1. Una vez que lo tiene, me dice amén. Esperamos un poquito entonces. Salmo 15, no solo lo tiene. Gloria. ¿Quiénes pueden entrar? ¿Quién puede habitar en el tabernáculo de Dios? ¿Quién morará en su monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Diga gloria a Dios. Qué interesante, qué rico usted, ¿no? Porque parece que santidad solo fuera, yo no voy a hablar, pero por acá me escucho todo lo que no debo escuchar, ¿no? Sí, es tan pecaminoso hablar, me ata y me maldice, tanto hablar mal como escuchar mal, ¿no? Y pasa, ¿quién puede habitar en tu santa presencia? Está hablando del tabernáculo de Dios. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Y no hay verdades absolutas, Cada uno de nosotros en ciertos momentos y en ciertas cosas, viste como son los accidentes. Yo empecé la palabra con esto. Todos tenemos una manera de ver las cosas. Si un accidente sucede en una esquina, pero antes del accidente vos pones 4 personas en cada esquina, vienen las autoridades. ¿Cómo fue el accidente? Y todos cuentan una versión media parecida, pero vista de diferentes lugares, ¿no? Y todos pueden estar diciendo algo diferente de la misma situación, porque algunos van a ver cosas que el otro no vio, ¿no? No, venía hablando por teléfono, pero el que estaba al otro lado no lo vio porque estaba de espalda, ¿no? Y venía distraído, y venía mirando lo que fuera, ¿no? Cada uno ve, entonces no hay una verdad absoluta. Por eso la Biblia no habla de verdades absolutas, dice, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que han jurado en daño, el que aún jurando en daño suyo, por eso no va a cambiar. O sea que por más que no le convenga, siempre va a decir la verdad. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, y son el tipo de personas que habitan en su presencia. Así que es importante entender esto, ¿no? Que todos queremos conquistar, pero la verdad que hay
gente que no quiere conquistar. O sea, es un derecho que todos tenemos como hijos de Dios, ¿no? Dios nos da la posibilidad a todos de conquistar en la vida cada cosa que querramos, pelear por ellas, desarrollarnos, llegar a lugares, pero después encontramos a las personas que algunos no quieren, ¿no? Dicen, no, yo hasta acá, la verdad que estoy bien, pastor, le agradezco, y otros no dicen nada, pero te lo dicen con los hechos, ¿no? No quieren algunos, no quieren compromiso, y está bien, otros no quieren crecer, y está bien, ¿no? O sea, está bien para ellos, ¿no? Yo por ahí digo, para mí no está bien, pero es su verdad y es hasta dónde quiere entrar en el río de Dios, ¿no? Y en el río de Dios algunos están hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta los lomos y otros ya no hacen pie, pero son diferentes niveles también de consagración que cada uno le vamos dando como respuesta, no solo al amor, sino al llamado que Dios nos está haciendo. Así que nadie está obligado a pelear y a conquistar en las situaciones de la vida. Pero sí, entendé esto, es un derecho que vos tenés, ¿no? Vos tenés derecho a clamar por un milagro y esperar recibirlo. Vos tenés derecho a pelear por tu bendición, a esperar ser bendito. Vos tenés derecho, al igual que yo, a que se cumpla cada cosa que la Biblia dice en vos. Si Dios dice que Él pelea por mí, así la vida, el mundo me diga que no, yo cuando voy a la Biblia dice que Él pelea por mí. Y si Él dice que va a correr a los malvados, a los perros, a los violentos, Él lo va a hacer, por más que yo no lo vea en la tierra, Él lo va a hacer. Amén. ¿No? Porque no necesito verlo, lo que necesito es la tranquilidad, la paz que me da el creerle a Dios. Si vos le crees a Dios, ya lo estás viviendo. Así no lo veas con tus ojos naturales, en lo espiritual tarde o temprano lo vas a ver. Y aún sin verlo, Dios lo va a hacer igual, ¿no? Y aún sin verlo. ¿Te acordás, Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe? ¿No? Que algunos vinieron muertos, traían los cuerpos, aún sus esposas. El otro día Dios me ministraba con esta palabra, ¿no? Dice, las esposas recibieron sus muertos negándose a pagar rescate. Quiere decir que los tomaron prisioneros y después les hablaban al pueblo hebreo y dice, si me das tanto te lo suelto, ¿no? Y las esposas le decían, no lo quiero así. Les cortaban el cuello y les daban los muertos. Aún las esposas recibieron a sus muertos, ¿por qué? Porque había orden de sus maridos diciendo, vieja, no vas a pagar un mango por mí, porque si yo doy mi vida, la doy por Cristo. Diga gloria a Dios. Y las esposas con todas las lágrimas y el dolor recibían a sus muertos porque la fe era mayor que el temor, ¿no? ¿Por qué? Porque había seguridad. Esa era la primera iglesia. En la iglesia actual, adiós conmigo, adiós. No se preocupe, ¿no? Chao, vaya con Dios. Te quiero. Claro, viene a saludar al pastor. Gloria a Dios. Así que las promesas de Dios tienen que ser tan certeras en nosotros. Pero sí esto, nadie está obligado. Vas a volar a la altura que quieras volar. Vas a andar en las alturas de gloria que quieras andar. Y si quieres andar de rastrón, también podemos, ¿no? Por supuesto, cada cosa tendrá su recompensa, ¿no? Si alguien se quiere arrastrar, es libre. Pero que no espere lo que recibe el que anda volando, ¿no? Entonces, Dios nos hace libres. Tenemos la libertad para andar en el nivel de gloria que cada uno desee. No estamos obligados a conquistar, pero sí que para conquistar hay ciertos principios que vos y yo vamos a tener que cumplir a rajatabla. Si pienso en conquistar algo, debe haber espada en mi mano. ¿Qué quiere decir bíblicamente la espada? Debe haber palabra. Yo no puedo combatir las crisis con mis ganas, ¿no? Yo no puedo combatir los ataques del enemigo con mis deseos, con mis emociones, porque estoy perdido, ¿no? Porque mis emociones son las tuyas, porque somos hombres y mujeres, suben y bajan. Hoy estoy en las nubes y mañana ando por el piso, ¿no? Por ahí dentro de un rato hay problemas y andamos con temor porque viene alguien y dice que tenemos una deuda, ¿no? ¿Y con qué vamos a pagar si no tenemos? Dios es el que nos sostiene. O sea, cada vez que nosotros le hacemos frente a nuestros enemigos, no es ni con emociones, ni con ninguna otra arma, sino únicamente con la palabra de Dios, ¿no? Para la conquista siempre hará falta una espada en nuestra mano, bien apretada, bien ceñida, para que no se nos caiga y hacerle frente. La palabra siempre debe estar, ¿no? Algo que Dios nos decía el otro día, alma mía, bendice a Jehová. Y la pastora decía esto, ordenale a tu alma que alabe a Jehová. Porque tu alma por ahí quiere, pero por ahí no quiere, por las circunstancias naturales. Cuando estás oprimido, cuando estás en crisis, cuando estás enfermo, cuando te están menospreciando, tu alma no quiere alabar. Pero la palabra dice, alma mía, alaba. Es una orden, alaba a Jehová, ¿no? Y
cuando en tu crisis y en tu problema levantas tu mano y empiezas a alabar, los problemas y las crisis se empiezan a quebrar. ¿Qué quiere decir eso? Estás peleando con la espada, estás peleando con la palabra. Ordenale a tu alma, no importa cuál sea tu crisis. Ordenale a tu alma, no importa cuál sea la dificultad, la enfermedad, poner el nombre que quieras. Pero ordenale a tu alma, porque estarás empuñando la espada, estarás empuñando la palabra y estarás dándosela por la cabeza al enemigo. Diga gloria a Dios. Otra de las cosas que vamos a tener que tener sí o sí, tiene que ver con la santidad también, ¿no? Evidentemente, si no estoy en santidad, por más que me sepa la Biblia, no pasa nada. O sea, debo pelear con la palabra, pero en santidad. La santidad es ese escudo que se levanta o que provoca que se levante ese escudo de Dios, que provoca que Dios pelee por mí o que ponga ángeles. Lo expresamos con diferentes maneras de hablar. Dios envía a sus ángeles, Él levanta un escudo, el enemigo no te puede tocar, pero si estás en santidad, si tus cuentas están al día. No quiere decir que no seas pecador, pero pastor, todos somos pecadores. Claro que sí. Yo soy el primero. Todos somos pecadores, pero con el pecado cuenta. ¿Qué quiere decir? Confesar. Si pecaste, no esperes a la Santa Cena para arrepentir. No, ahí al toque, ya, pedí perdón, arrepentirte, rápido. Es un ejercicio, rápido, diga conmigo, rápido. No podemos estar un mes para arrepentirnos, 15 días, una semana. Porque vos y yo sabemos lo que es el pecado y sabemos el poder que le estamos dando a Dios, que Dios puso en nosotros y que se lo estamos trasladando a Satanás para que haga con nosotros y con los que nos rodean lo que Él quiere, ¿no? Entonces debo tener la palabra, pero también debe estar ese escudo espiritual de que provoca la santidad. La santidad provoca que Dios pelee por mí, ¿no? Entonces debo estar en santidad y eso hace también, ¿no? La palabra, la santidad hace, por ahí la palabra no sea lo adecuado, prepara el ambiente. Yo creo que el pensamiento o la frase no es la adecuada, pero sí que me mete en una zona de luz, ¿no? Yo lo puedo transmitir así. Hace, cuando yo estoy lleno de palabra, ¿no? Cuando vos estás en la palabra, cuando vos y yo andamos en santidad, ¿no? Cuando nos juntamos, cuando somos 2 o 3 mínimamente, hace que vivamos en una atmósfera de gloria, que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo pueden suceder ciertas cosas. Y si no sucede igual, no me va a robar el gozo, ni la fe, ni ninguna otra cosa, ¿no? Pero sí que posibilita, ¿no?, que las cosas puedan suceder y que se pueda estar conquistando. Así que esos ambientes en los que nos movemos deben ser ambientes que también, esto del ambiente o la zona de gloria es importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a un lugar, por eso te puse el ejemplo del casino o de lo que fuera, si no es un ambiente de gloria, ¿cómo se va a mover Dios en ese lugar? ¿No? Si yo no preparo en alabanza, en palabra, ¿cómo voy a pretender que Dios pelee por mí? O que Dios me respalde, o que Dios me acompañe, o que Dios haga esto y lo otro, ¿no? Que Dios me bendiga, que bendiga a mi familia, que salga mi mamá, que salga mi suegra, ¿no? Necesitamos, creo que es hasta vulgar preparar el ambiente, porque suena más mundano que otra cosa. Pero creo que todos entendemos lo que esto puede ser en cuanto a la alabanza, en una reunión, o en un culto familiar, o en un devocional, ¿no? No es que leo la Biblia por religiosidad y porque leo la Biblia ya las cosas suceden, ¿no? Porque por ahí leí la Biblia pero no escuché la voz de Dios, ¿no? ¿Y de qué sirve leer la Biblia como si fuera el diario? Entonces debo preparar el ambiente. ¿Qué quiere decir? Orar, Señor, hablame, disponer mi espíritu, Señor, hablame, no puedo mover de acá hasta mañana. Yo quiero una palabra, yo quiero que vos me digas algo. Mi alma te necesita, mi espíritu está sediento. Señor, decime algo esta mañana, esta noche, cuando hagas el devocional. Señor, por favor te pido, en el nombre de Jesús, invoco la sangre de tu Hijo. Señor, y todo eso va preparando el ambiente. Es casi imposible que Dios no te diga algo. Diga gloria a Dios. Es casi imposible que Dios no te visite. No importa que estés en una reunión o estés en la cocina de tu casa, ¿no? O en el lugar de tu casa donde lo hagas. Así que debo entender que esos resultados de conquista que todos estamos esperando tienen que ver con estas cosas, tienen que ver con el preparar esa atmósfera para que Dios te bendiga, para que termine lleno de gozo. Así que no es en vano, cada vez que vamos a la Biblia y encontramos, Dios ama a Moisés, ¿no? En el medio del
campo, o sea, al pie de una montaña, eran solo piedras, había un arbusto prendido fuego y Dios le dice a Moisés, sacate el calzado. Pero parece una locura. ¿Pero por qué? Porque donde está Dios, donde Dios se mueve, donde Dios habla, hay una atmósfera de gloria. Cuando Moisés se acerca para ver por qué la zarza ardía y no se consumía, él lo que hace es avanzar en la tierra, avanzar al pie de la montaña y no se da cuenta que en el mundo espiritual estaba entrando a un lugar que era esa atmósfera de gloria, esa atmósfera que por ahí no es un lugar de milagros, por ahí sí, pero en ese momento la Biblia lo refleja como que Dios le habló a Moisés. Quítate el calzado de tus pies porque estás entrando en una zona, querido, que no entra cualquiera. Y si entra cualquier despistado puede quedar seco. Porque para ver la gloria de Dios es necesario juntar o desarrollar ciertas cualidades para que Dios nos pueda hablar, nos pueda direccionar. Hay gente que nunca escucha la voz de Dios y le tengo malas noticias. Y como no cambie de conducta, como no se santifique, como no haya compromiso, jamás escuchará. Entonces escuchará que hablan de Dios. Puede venir a la iglesia y le hablamos de Dios. Puede leer la Biblia y la Biblia habla de Dios. Pero su espíritu nunca escuchará hablar de Dios, nunca escuchará la voz de Dios. Porque necesitamos muchas veces quitarnos el calzado. Humillar. Mostrarle nuestra necesidad de estar con Él. Señor, si vos esta mañana no te pareces acaso, puedo leer 4 horas, pero de nada me va a servir. Señor, te necesito. Señor, quiero que vengas conmigo. Señor, mi alma te necesita, estoy desesperado por una palabra tuya. Entonces, yo no encuentro a Dios enamorado de nosotros. Es como si 2 personas enamoradas uno le dijera, dame un beso, dame un besito. Y si está enamorado se lo va a dar, porque el mismo amor hace que el hombre y la mujer se puedan abrazar o manifestar el amor que se tienen. Con Dios pasa algo parecido. Si Él está deseoso de hablarnos, deseoso de derramarse, deseoso de encendernos en pasión. Dígame amén. Amén. Claro, si nos movemos bajo el poder de la religión, por ahí si cumplimos, leímos un salmo, hicimos una oración religiosa, hasta podemos hablar de Dios, pero por ahí Dios no aparece en ningún lado de nuestra vida. Así que no en vano Dios le pidió esto, no es nada caprichoso, cada detalle que Dios le dijo después a Moisés, quiero que me construyas un tabernáculo, el mobiliario, lo quiero de esta madera, forrado en oro, y lo quiero en esto, y lo quiero en lo otro. ¿Por qué? Porque todo eso, aún todos esos materiales, aún todos esos materiales manifestaban la gloria de Dios. Lo que nosotros llamamos los lugares consagrados, los lugares consagrados. Yo entiendo que Dios nos puede hablar en la plaza, en el río, nos puede hablar acá en la calle. Pero cuando la gente viene a los lugares consagrados, que por dirección del Espíritu ciertas cosas se pusieron o no se pusieron para que sea agradable, hace que su gloria esté ahí lista para zambullirse arriba de la persona, arriba del hombre, arriba de la mujer que lo está buscando. Aún en los mobiliarios del templo, las cosas que tenemos o las cosas que no tenemos. ¿Por qué ponemos o por qué no ponemos ciertas cosas? Y porque no queremos que el Espíritu se ahuyente, al contrario, queremos facilitar. Entonces colgamos palabras, colgamos cosas que nos recuerden, promesas, que sean carteles, que anuncien ciertas cosas, y no es solo una pared, no es solo una silla. Yo creo que todo debe estar consagrado precisamente para que pueda facilitar justamente ese ambiente generoso para que Dios se pueda estar moviendo. Así que debemos nosotros, porque esto no se logra solo, debemos generar esos ambientes de gloria. Lo vuelvo a decir, hay veces que la gente viene a los templos y escucha los grupos de alabanza y no abre las bocas. Qué lindo que cantan, qué voz que tiene aquella, mirá cómo toca aquel. Y puede ser muy bueno lo que vean, pero en su espíritu, si no preparan ese ambiente acá, solo dirán, qué lindo, habló de él. Entonces, yo me debo meter en la alabanza, en el corazón de Dios. Yo soy el que levanta las manos porque todo lo que hacemos con el cuerpo tiene un significado. Terrible. Cuando un chorro viene y te pone un arma, casi no dispara. Me rindo, Señor, me rindo a ti, Jesús, quiero. No voy a pelear, no voy a poner excusas. No voy a batallar contra vos, al contrario.